A responder a la valoración inicial de un borrador de presupuesto que hace escasamente 48 horas nos ha suministrado el equipo de gobierno, un borrador de presupuesto que llega tarde, que se presenta casi a final del mes de marzo, por tanto ya agotado el primer trimestre del 2014, que debía de haberse presentado, aprobado y estar vigente a 1 de enero de este mismo año y por tanto en el último trimestre del año pasado. Ya empieza mal la andadura de este presupuesto, un presupuesto que nos presentan como un puro trámite, dado que este equipo de gobierno va a hacer uso, así nos lo tememos desde IPDU y así prácticamente ayer dejó de manifiesto, lo dejó bastante claro el concejal delegado de Hacienda, el señor Jurado, de que independientemente de que el borrador de presupuesto sea merecedor de ser dejado de lado y empezar a trabajarlo y elaborarlo desde el principio de manera consensuada con aportaciones de todos los grupos políticos, el Partido Popular, haciéndose gala de su talante dictatorial y falto de talante representativo de lo que son las distintas formaciones políticas, la pluralidad política que existe en nuestra ciudad y en este caso en la representación proporcional del ayuntamiento, pues van a hacer gala de ese talante, como digo, poco democrático, y si no se aprueba en el trámite plenario, lo van a aprobar directamente a través de una herramienta que el Gobierno Central, ha puesto a su disposición. Concretamente es una cláusula adicional, la 16ª de la modificación de la Ley de Base de Régimen Local, por la cual modifican las mayorías que se requieren para adoptar determinados acuerdos y concretamente los acuerdos relativos a materia económica y concretamente uno de ellos el apartado A al presupuesto del ejercicio del ayuntamiento correspondiente. Bueno, pues la Junta Local de Gobierno, que nunca ha tenido estas competencias, pues la Junta Local de Gobierno va a poder aprobar desde ahora presupuestos y por eso este equipo de gobierno ha guardado en un cajón el borrador de presupuesto del 2014 durante estos meses anteriores, porque todavía no estaba vigente esta adicional de la modificación de la Ley de Base de Régimen Local, hasta que, utilizando esta trampa legal, han visto la fórmula para que se puedan conculcar y vulnerar los derechos que tenemos el resto de concejales a estar o manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo con los presupuestos, porque independientemente de lo que podamos aportar, a ellos les va a dar exactamente igual y van a aprobar de facto el borrador de presupuesto de forma completamente unilateral en la Junta Local de Gobierno. Esto se puede calificar, y yo vengo a calificar aquí en nombre de IPDU, que esta administración local, este ayuntamiento, en manos y guiado por el señor Robles, desde luego se ha convertido en un estado de soberanía caciquil, que es como se tiene que calificar el actual mandato del señor Robles, porque lo que hace o lo que pretenden hacer, la pretensión del gobierno del PP, es vaciar de contenido las competencias que ha tenido por ley la Ley de Base de Régimen Local. Hay que recordar que es de 1985, es decir, que es algo solvente, que en el tiempo ha sufrido algunas modificaciones para su actualización, pero nunca para vulnerar, en este caso, como así lo creo y lo creemos desde IPDU, vulnerar competencias que están en la base del talante democrático desde el punto de vista de la proporcionalidad y la pluralidad y la representatividad que tienen los distintos grupos políticos y que conforman una corporación. Si no, directamente pues no habría que tratar ningún tipo de asunto, porque directamente lo podrían aprobar. Por tanto, es una vulneración, como digo, permanente, de derechos en la toma de decisiones en un documento tan importante como el borrador de presupuesto. Y nosotros lo que pediríamos es que este borrador de presupuesto casi que se devolviera a los corrales, como se diría en argot taurino, porque este presupuesto ya parte aparte de esta actitud de prepotencia política a la hora de su presentación, de su tardanza en presentarse, nace, por ejemplo, con partidas, entrando a analizar el documento, con partidas que ya están agotadas prácticamente en sus cuantías, y hago referencia concreta a partidas referentes a gratificaciones o a productividades, de las que ustedes hemos venido denunciando y poniendo encima de la mesa la vulneración permanente también que se ha hecho y los enfrentamientos que se han creado entre unos sectores, en este caso de personal, frente a otros que han sido potenciados y remunerados, frente a otros que se han mantenido, incluso han descendido y han visto cómo descendían sus ingresos.
con una valoración de puestos de trabajo que sigue sin estar aprobada a final ya de la recta final de esta legislatura y que lógicamente no está haciendo ningún favor a la actualización de uno de los documentos que forman parte del presupuesto, como es la plantilla presupuestaria, una plantilla presupuestaria que vuelve a no ser real y que desde luego no está completa hasta tanto no haya una nueva valoración de puestos de trabajo. Por tanto, ese hándicap se mantiene y además se acentúa, porque cada año que pasa se acentúa aún más las diferencias entre uno y otro. Un capítulo primero, que tengo que decir, en aras a la verdad, aquí está el documento del capítulo de gastos, que viene a incrementarse de nuevo, y se viene a incrementar fundamental y sustancialmente por dos razones. Una primera, porque se sigue incrementando, siempre ganan los mismos en complementos y en retribuciones a la policía local y a los bomberos, en detrimento del resto de los trabajadores, y además porque lógicamente se incrementa con las nuevas contrataciones que está haciendo de forma unilateral el equipo de gobierno para poder cubrir los déficits que ellos mismos han generado en materia de personal, tanto en el servicio de limpieza como en el servicio de jardinería. Por tanto, vienen a enmendar la plana ellos mismos respecto de sus propias mentiras cuando hablan de que se reduce el servicio en la forma en que lo van a llevar a cabo, como ahora les explicaré. A IPDU le parece realmente demoledor y vergonzoso que el capítulo segundo de gastos en bienes y servicios corrientes triplique los gastos en las inversiones que en este ayuntamiento se van a llevar a cabo. Nos parece que realmente no es de recibo, entre otras cuestiones porque lo que hace es dinamitar y hacer que no se cumpla un compromiso que tiene este ayuntamiento, al cual IPDU apoyó para que así fuera, que es el plan de ajuste. Con este tipo de partidas y de formas de, digamos, esconder de forma contable determinadas partidas, lo que se está haciendo es dinamitar, como digo, el mismo plan de ajuste que se autoimpuso este ayuntamiento con la finalidad clara, evidentemente, de reducir deuda, que por eso es por lo que están pagando una serie de intereses, para poder pagar a los proveedores, que era muy necesario y lo que nosotros, desde luego, siempre mantendremos ese acuerdo. Pero no me diga usted que se puede utilizar el concepto de esto no podemos incrementarlo, o esta partida o esta ordenanza fiscal no podemos tocarla a la baja porque entonces incumplimos el plan de ajuste, cuando usted es el primero que está utilizando el plan de ajuste a su capricho para lo que le interesa y para lo que hace. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con un presupuesto que parte en muchas de sus partidas, como digo ya, gastadas o muy devaluadas desde el punto de vista económico, que dinamita el plan de ajuste y que además cuenta en muchos de sus conceptos con reparos de la propia intervención que aparecen a ser reflejados en documentos que yo les he mostrado a ustedes públicamente, porque son documentos públicos de este ayuntamiento, como son los decretos y como son algunos expedientes que cuentan con todos los reparos de la intervención, porque la fórmula de hacer las cosas y de llevar a cabo no es desde luego la adecuada. Esos reparos son desde el punto de vista económico, desde el punto de vista contable, y por tanto se plasman luego literalmente en el documento. Porque no podemos estar de acuerdo con un presupuesto que contempla una cantidad excesiva para lo que se denomina contingencia. Les estoy poniendo algunos ejemplos. Se contemplan unos 200.000 euros para contingencia, para que luego se paguen de ahí una serie de intereses y sobre todo se paguen y se haga frente a muchas sentencias judiciales que vienen a este ayuntamiento por los despidos caprichosos que este alcalde está haciendo al personal de este ayuntamiento. Les pongo, por ejemplo, los últimos en urbanismo, o les pongo, por ejemplo, los últimos que se han llevado a cabo en la materia de servicios sociales, concretamente a trabajadores sociales de dependencia, cuestión que es sumamente necesaria. Posiblemente si esos 200.000 euros, o una parte de ellos, porque evidentemente existen otro tipo de sentencias completamente ajenas desde el punto de vista patrimonial o de servicios, ajenas en materia de personal a despidos improcedentes, si este dinero se dedicara a dotar partidas como ayuda a domicilio o la asistencia en casa a dependientes y a personas necesitadas, seguramente sería más fructífero ese gasto desde un punto de vista social que enriquecer, en este caso, escasamente por despidos improcedentes a quienes lo que quieren es seguir desarrollando su actividad laboral y por el arbitrio y el capricho del despido que el alcalde tiene competencia para llevar a cabo y de hecho ejecuta, despidiendo a personal, pues se malgasta desde nuestro punto de vista en este tipo de contingencia.
No se están cubriendo además los puestos de trabajo que se necesitan. Ahí tenemos, por ejemplo, las vacantes, en este caso, del letrado consistorial. Lo que se está haciendo es que se ha hecho encargos, se están haciendo y se están pagando cantidades importantes a través de minutas, por encargo, ya les digo, para hacer funciones de abogados de este ayuntamiento o, en este caso, cuestión que también habría que tratar de forma pormenorizada para ver la transparencia y su solicitud a la hora desde el punto de vista administrativo, cuestión que ya tenemos también puesta de manifiesto y que va a ser tratada de inmediato en este ayuntamiento, al igual que los contratos mercantiles que se están llevando a cabo, dándole encargos de servicios y de trabajos que son claramente municipales, como son las limpiezas de las propias dependencias, por decir algún ejemplo, o las propias notificaciones, y se están encargando a personas cercanas al Partido Popular, por no decir que incluso forman parte de las propias siglas políticas y que se dan de alta como autónomos y se les encargan determinados trabajos. Pues tampoco es algo que desde luego IPDU, por muy legal que pueda llegar a ser, pueda ver con buenos ojos frente a lo que es el mantener un servicio público con acceso a la función pública como debería de ser en un ayuntamiento. Eso se sigue manteniendo dentro del presupuesto. Por tanto, hay que determinar que en materia de capítulo de personal y de gastos corrientes, que serían los primeros capítulos de análisis de presupuesto, desde luego no aprueba el Partido Popular para nada, sino que su valoración, la valoración de este presupuesto es más que deficitaria. Y ya no le digo más respecto del resto de partidas de gastos en materia de otros servicios y otras dependencias municipales. No han pasado ni tienen el respaldo de las comisiones informativas ni de los consejos consultivos ninguna de las partidas de los presupuestos. Exclusivamente lo hizo la concejal de Cultura en su momento y tras hacerlo posiblemente muchas de las partidas que a nivel contable se preveían ya se han modificado porque han variado los plazos y han variado los tiempos. Por tanto, no cuentan con ese respaldo que es fundamental. Se han saltado una vez más a la torera el que los miembros de la corporación puedan apuntar y proponer sobre estos aspectos, y desde luego es algo que no van a hacer ya, porque les digo que en el día de hoy, que es viernes, celebramos la sesión ayer jueves, y que en el plazo, con un fin de semana de por medio de 24 horas, concretamente el lunes a las 19 horas de la tarde, nos han convocado para ver de nuevo las propuestas que podamos presentar al resto de grupos políticos, con el fin de semana por medio. Es decir, que en 24 horas pretenden despacharse, vamos a decir así coloquialmente, el presupuesto para llevarlo a votación a un pleno con la única finalidad de no acceder a nada de lo que plantee los grupos de la oposición. Estoy casi segura, aunque yo quiero hacer una invitación desde aquí a que se esfuercen por intentar consensuar un presupuesto, porque IPDU piensa con toda literalidad que no es lo mismo un presupuesto unilateral que apruebe solo el Partido Popular para gobernar en un ayuntamiento que el que un presupuesto cuente con el respaldo más amplio y más mayoritario posible del resto de la corporación. Creo que es algo que de recibo y de sentido común sería mucho más beneficioso para nuestra ciudad. Quiero decir que se incluyen en este documento de presupuesto, y voy a ser lo más clara y lo más concisa posible, gastos que ni siquiera están controlados ni fiscalizados por el resto de los grupos de la oposición. Por ejemplo, el pozo sin fondo, que es el Centro del Olivar. El Centro del Olivar es un pozo sin fondo sobre el cual, por mucho que preguntemos y solicitemos información por escrito, no se nos da nada, se nos niega todo, y cuando se oculta algo, cuando existe falta de transparencia, por algo será. Las partidas de presupuesto que indico en respecto a planes provinciales o otro tipo de inversiones, el propio anexo de inversiones, no ha sido ni siquiera consultado ni consensuado con el resto de los grupos políticos. Es que esto, como no ha pasado en otras corporaciones, pues permíteme que le diga que es para sorprenderse. Ni siquiera han intentado llegar a acuerdos en los planes provinciales. Como ustedes comprenderán, no lo van a hacer en el resto de inversiones. Si no quieren nuestro apoyo en este tipo de propuestas que son fundamentales para la ciudad, pues no sé ni siquiera para qué nos consultan ahora en el presupuesto, porque es algo preceptivo, como ellos saben, para poder luego aprobarlo en solitario. Por tanto, nosotros no podemos apoyar partidas que ya incluyen obras que ellos mismos han determinado que eran las más importantes, sin consulta a ninguno de los otros grupos políticos. Han incumplido todos los acuerdos que pudimos llevar a cabo en el 2012 en cuanto a las reivindicaciones
que IPDU le propuso llevar a cabo respecto al Gobierno central y fueran ligadas con el presupuesto y con el plan de ajuste. Les vengo a recordar la reversión de la antigua cárcel, o por lo menos llegar a un acuerdo para el uso de la antigua cárcel. Ya saben qué ha pasado con la antigua cárcel, ya saben nuestro posicionamiento y que hemos presentado hasta una moción que ha sido aprobada con el respaldo del resto de grupos políticos, porque el Partido Popular lo que quiere es vender nuestro patrimonio, el patrimonio de los ubetenses, con lo cual tampoco podemos estar de acuerdo. Seguimos con un desmantelamiento importante de los derechos, como digo, de decisión de la propia corporación en cuanto a determinados servicios. Ejemplo, el último, ni siquiera nos han dado la posibilidad de decidir sobre la gestión directa o indirecta del servicio de limpieza, por poner un ejemplo. Siguen encapsulados en problemas que no son capaces de resolver porque no tienen voluntad política de hacerlo, y lo que quieren es que pase el tiempo y que se agote la legislatura, como es el caso del vertedero, por ponerle algún ejemplo. Han incumplido la constitución de, por ejemplo, consejos sectoriales de tanta utilidad, de tanta necesidad como puede ser, y además es un condicionante de la desaparición del Patronato de Servicios Sociales, el Consejo Consultivo de Servicios Sociales. Ese Consejo Consultivo al que nosotros colaboramos en sus normas de creación, estoy hablando del IPDU, y que sin embargo de ninguna manera han puesto en funcionamiento, ni siquiera han constituido, ni el empresarial, ni ninguno, no tienen voluntad de llevarlo a cabo. Y sobre todo algo muy importante, y es que mantienen el tipo impositivo del gravamen del IBI, sobre el cual ya IPDU les pidió que se hiciera la modificación puntual. No lo han hecho, siguen encapsulados en que todo ese país de maravillas que contó el otro día el señor Jurado, ese país de maravillas para el 2015, donde ya iba a haber empleo y donde ya iba a haber bajada de impuestos y donde ya todo, lo que no dijo es que era un año electoral, lo que no dijo es que el 2015 se juega de nuevo estar o no estar en la actividad política, lo digo yo. Entonces ese mundo de país de maravillas pues debería de llevarlo a cabo cuanto antes para que todos podamos pues disfrutarlo y compartirlo durante el 2014, el 2015 vaya a ser que luego haya algún vuelco electoral y no sean capaces de poder ni siquiera disfrutarlo. Por tanto, esas tantas maravillas no las dejemos, si son tan buenas y queremos tanto la ciudad, para el 2015, y vamos a intentar hacerlas cuanto antes, que sería lo más beneficioso para nuestra ciudad. A grandes rasgos yo creo que las consideraciones a las que acabo de hacer referencia vienen a dar fiel reflejo de que nuestro posicionamiento desde luego no va a estar por mantener las continuas o apoyar, digamos, las continuas salidas unilaterales de este tipo de gobierno, que ni siquiera consulta y que desde luego no nos tiene en cuenta, porque se salta todos los trámites preceptivos, además, en muchas de las cuestiones que tendrían que determinar. Ellos consideran que tienen capacidad unilateral para llevar a cabo muchas cosas y, por tanto, aun sin consenso, las van a ejecutar. Creo que es un error desde el punto de vista de estrategia política enorme, pero es su decisión. Nosotros nos seguimos brindando hasta el punto de que vamos a presentar propuestas por escrito en el escaso margen de tiempo que nos han concedido, como una medida de gracia prácticamente, para en estas escasas 24 horas poder presentar propuestas. Las propuestas van en el sentido de todo lo contrario que acabo de exponer respecto de lo que hemos criticado del presupuesto, porque esa es nuestra responsabilidad, y desde luego vamos a plantear que se ejecuten las mismas que ya presentamos en el 2012 y parte del 2013, que no se han llevado a cabo, más 3 planes que entendemos que son fundamentales, 3 planes para que se elaboren a nivel local y que incidan en 3 cuestiones ubetenses. Un plan de talleres de empleabilidad, que son los que luego deberían de dar lugar, que se pueden hacer desde el punto de vista local, a un plan amplio de tráfico en la ciudad que es necesario, de tráfico y de peatonalización, y otro de mantenimiento y ornato de la ciudad. Esos planes que nosotros hemos ido presentando a través de ruego de preguntas en algunas comisiones, ahora los queremos conformar y que sean la base del tronco central de nuestro presupuesto. Y termino diciendo que también vamos a presentar, ya lo avanzamos ayer en la Comisión de Hacienda, modificación de lo que se llaman bases de ejecución del presupuesto, donde prácticamente nunca se habla de esto. Es un documento muy desconocido, se conoce más el de gastos, el de inversiones, el de plantilla, la memoria, pero las bases de ejecución son vitales. Las bases de ejecución son muy importantes por cuanto vienen a determinar cómo se tiene que ejecutar o qué, digamos, qué indicadores, de qué forma se ejecuta o de qué forma se lleva a cabo el presupuesto. Y yo creo que aquí, con una serie de artículos, si se pudieran modificar, daríamos pie a que todo aquello que redunda directamente
y recae en la responsabilidad y la competencia del alcalde para hacer modificaciones puntuales e internas dentro del presupuesto. Lo que el IPDU va a proponer, viendo cómo está funcionando este tipo de gobierno de forma unilateral, es trasladarlas al Pleno y que esas competencias sean o recaigan en todos los grupos de la oposición, de manera que podamos hacer la aportación, ¿no?, determinar si se hacen esas modificaciones o no, para que el equipo de gobierno, de manera forzada, ya que no lo hace de manera voluntaria, cuente y tenga, además, el respaldo cuando se lo necesite del resto de los miembros de la corporación. A grandes rasgos es lo que quería trasladarles. Tendremos otra nueva rueda de prensa, como no puede ser de otra manera, una vez que haya una aprobación inicial de este presupuesto, y volver a reiterar y a terminar con que es un estado de soberanía caciquil el reiterar que efectivamente si se aplica esta legislación, esta nueva modificación adicional de las mayorías que se establecen en la ley de base del régimen local, pues lamentablemente será y constituirá una nueva vulneración de nuestros derechos por parte del señor Robles, cosa que a él, con el asesoramiento de su equipo, tanto técnico como político, parece que le trae sin cuidado. Le da igual pisotear los derechos de la oposición, que es lo mismo trasladado a la ciudad, que pisotear los derechos de los ciudadanos ubetenses, porque hay que recordarles que no tienen ni tan siquiera una mayoría suficiente para tanta prepotencia como exhibe. ¿Alguna dudilla? No, es que no tengo. Así que nos hablamos mucho del plan de empleo.